Antes de entrar, quiero decir algo importante. No en todas las historias en las que papá faltó hay herida. Y no en todas las historias en las que papá estuvo presente hay seguridad. Antes de proseguir es importante aclarar que aquí no nos gustan las generalizaciones, porque pueden confundir en muchas ocasiones. Te voy a contar estas 6 señales que se muestran en la vida adulta. Pero fijaros que hay personas que crecieron sin padre, pero con una madre serena, sin dramas, sin discursos de te falta algo, sin comparaciones con otros niños y con una red afectiva sólida. En esos casos la ausencia puede sentirse como un dato, no como una herida. En cambio, hay otras historias donde papá sí estaba, pero había humillación, miedo, abuso o crítica constante, y la herida es profunda aunque no faltó físicamente. Lo que marca la diferencia no es solo si papá estuvo, sino cómo lo vivió el niño, qué sentía mamá, qué se decía en casa sobre ese padre y si hubo otras figuras que sostuvieron con amor, aunque fueran mujeres o no hubiera hombre en casa. Con esto claro, ahora sí, estas son las 7 señales que pueden aparecer en la vida adulta, aunque la persona diga yo lo superé, a mí no afectó. Es cierto que estas señales suelen aparecer con más fuerza cuando papá desaparece de forma brusca, sin explicación clara, mamá vive la ausencia con mucho dolor, resentimiento o drama y el niño absorbe ese clima, se compara al niño con familias normales con padre presente, se culpabiliza directa o indirectamente al niño, si no fuera por ti, tu padre se fue, etc. O no hay otras figuras estables que compensen la falta, nadie que cuide, que ponga límites, que sostenga. Y es mucho menos probable que aparezca como herida cuando mamá sí que estaba emocionalmente disponible, o no entraba en el papel de víctima, no usaba al niño como sustituto de pareja, o no había un discurso de carencia, pobrecito, sin tu padre, sino naturalidad y verdad. Tu padre no está, pero tú eres profundamente querido igualmente. O hay una red afectiva de abuelos, tíos, parejas posteriores sanas, incluso madres lesbianas amorosas y sanas, sobre todo sanas, que no rechazan la energía masculina, amigas muy presentes que hacen de sostén. No se idealiza ni demoniza a papá, simplemente se reconoce lo que fue. Dicho esto, vamos a ver estas 7 señales. Primera señal, la necesidad de demostrarlo todo. Cuando papá faltó y eso se vivió como un hueco, un vacío, muchos niños crecieron con una idea de si soy suficiente, tal vez alguien me vea y se quede conmigo. En la vida adulta esto puede convertirse en perfeccionismo, acumulación de logros, lucha constante, autoexigencia brutal. Y la gran motivación no es para brillar, lo haces porque temes no ser visto. Y suele aparecer más cuando mamá esperaba que el niño compense la ausencia, que sea el hombre de la casa o la fuerte de la familia, si es mujer. Y se recibió el mensaje de que hay que ser más que los demás, para no sentir vergüenza por no tener padre. Y aparece menos cuando la ausencia se vivió con naturalidad, sin exigencias, y el niño sintió que no tenía que demostrar nada para ser querido. Segunda señal, la dificultad para confiar. La confianza nace del primero sentimiento de estoy aquí y no me voy. Cuando eso no se da, no llega a la vida. El sistema nervioso aprende a vigilar incluso cuando todo está bien. Pero eso analiza en la mente del niño, analiza cada gesto. Siempre espera una decepción. Le cuesta entregarse aunque ame mucho. Pero esta dificultad para confiar suele aparecer más cuando hubo promesas incumplidas de papá. Voy a venir, te llamaré, pero ni llamaba ni venía. No se cumplía nada. Y se vivieron visitas intermitentes, idas y venidas, o desapariciones sin explicación. ¿De acuerdo? Ahí se graba ese patrón de dificultad para confiar. Y evidentemente aparece menos cuando desde pequeña o pequeño se dijo la verdad. Tu padre no va a estar, pero no es por ti.
y el entorno fue estable y acompañó al niño en su propio crecimiento. Tercera señal, elegir vínculos donde tú das más. Cuando papá faltó y el amor se mezcló con esfuerzo, el mensaje interior pudo ser: para que no me dejen, tengo que dar más. En la vida adulta, esto aparece como relaciones donde cargas más, ayudas más, sostienes más, mientras aceptas migajas. No es que los otros no sepan quererte, ojo, es que tú aprendiste a amar desde el desequilibrio, como si te tocara compensar siempre. Y esa es tu percepción. Y suele aparecer más cuando de niña maduraste demasiado pronto o de niño, asumiste responsabilidades adultas. Por ejemplo, tu madre te colocó, aunque sin querer, en un rol solo de apoyo, incluso de pareja simbólica o confidente. Y aparece menos esta señal cuando, a pesar de la ausencia, se respetó tu lugar de hijo o hija y no te hicieron reemplazar a nadie, ni cuidadora ni adulta prematura. Cuarta señal, el miedo al abandono. Un niño no entiende por qué papá no está, solo siente que algo falta. Ese corte puede quedar grabado y reactivarse cada vez que alguien se aleja, tarda en responder un mensaje, una llamada o un cambio de tono que no entendemos. Y no reacciona solo por la persona en el presente, por lo que sucede, sino que reacciona por aquella niña o aquel niño interior que un día prometió no volver a sentir ese vacío, esa soledad. Y ahí se activa el patrón. Se activa siempre cuando notamos que se aleja alguien tarda en responder, hay un cambio de tono en la voz que no entendemos. Y ahí se activa el miedo. Y aparece menos cuando hubo un relato honesto y sin dramatismo. Por ejemplo, tu madre, el entorno, te pudo decir: tu padre no supo, no pudo o no quiso estar, pero es su límite, no tu culpa. Cuando te quitan ese peso de culpa y esa percepción, ahí el niño recibe otro mensaje. Un mensaje que dice: aunque él no esté, tú no estás solo o sola. Y no es tu culpa. Quinta señal, la sensación de no tener una base interior. La función paterna, la haga un hombre o la haga una mujer en algunos casos, da dirección, límite y orientación. Cuando esa función no aparece, el adulto puede sentir que camina sin mapa. Por eso duda constantemente, por eso pregunta todo el rato qué hacer o cuesta decidir sin pedir permiso. La brújula interna no está rota, solo está esperando ser ejercitada correctamente. Y suele aparecer más cuando nadie acompañó las decisiones de forma respetuosa cuando uno era niño, o solo hubo control, miedo o descalificación. Había caos emocional en casa y nadie marcaba un antes y un después, un esto sí, esto no, esto quizá, esto después, esto ahora. ¿De acuerdo? Esos límites nadie los marcó. Y evidentemente aparece menos cuando, aunque no hubiera papá, sí hubo alguien que puso límites claros y amorosos. ¿De acuerdo? Sexta señal, la hiperindependencia. Aquí muchos hijos, cuando hay un padre ausente, pueden tener la sensación de no necesito a nadie. Es un mecanismo de supervivencia cuando otros han tenido gente al lado y ellos no, y ese sufrimiento y esa comparación, para sobrevivir a ese dolor, hicieron una gran coraza de yo estaré por encima de esto, yo no necesito a nadie. Esto nace del dolor profundo de haber necesitado a alguien que no estuvo, por eso se van al otro extremo. Y ahora, en la vida real, hace que cueste pedir ayuda, mostrar vulnerabilidad, soltar el control, incluso descansar. Fíjate
que suele aparecer más cuando cada vez que necesitabas algo te encontrabas con búscate la vida, o cuando veías a mamá derrumbada y sentiste que no podías sumar más peso, entonces pasaste inadvertido o te hiciste súper independiente. Y suele aparecer menos cuando, aunque no hubiera padre, sí hubo una red disponible. Personas a las que acudir sin ser una carga o una molestia. Y aprendiste que pedir no era peligroso o vergonzoso. Y la sexta señal es la dificultad para recibir amor. Esta es quizá la más vista. Si papá no estuvo o estuvo dañado, su sistema emocional pudo aprender, el niño, que amar es doloroso, esperar decepciona, abrir el corazón es dañino, peligroso. Así que cuando alguien nos quiere de verdad, aparecen las dudas. Y cuando hay un breve tiempo de espera, se despierta la decepción y el miedo al abandono. Y te preguntas qué querrá a cambio, o piensas que hay un truco, o directamente te alejas, no confías. Pues tu corazón aún sigue protegiendo a la niña o el niño, si es tu caso, que un día se quedó esperando algo que nunca llegó. Así que suele aparecer más cuando de pequeño o pequeña escuchabas frases como todos te van a fallar, no confíes en nadie, los hombres solo quieren una cosa, o cuando viste a mamá muy dañada en pareja, mezclando la historia del padre con todos los hombres después. Y evidentemente que si tú eres hombre, también esto te afectará por la figura que representas. Y aparece menos cuando se te mostró que el amor sano sí existe. Quizá vistes otras parejas en mamá o amistades sólidas y no se usó tu historia como para reafirmar la desconfianza, sino como un punto de partida para crear algo distinto. Así que estas son 7 señales claras con papá ausente. Y esto no tiene que definir la vida de nadie. Hay herramientas para sanar todo esto. Siempre se puede sanar estas heridas y recuperar lo que te pertenece. Como siempre os dejo mi contacto directo en el primer comentario o descripción del vídeo para acompañar procesos o sanar heridas emocionales. Gracias por escuchar este episodio. Hablaremos durante varios episodios de la herida paterna y cómo sanarla desde varios ángulos. Gracias de verdad por darte el permiso de mirarte con tanta honestidad. Soy Marta y hasta la próxima.